Bueno, el básquet para mí es todo, realmente lo vivo con mucha pasión desde muy chiquito, primero intentando jugarlo, después cubriéndolo como periodista y ahora cubriéndolo también, pero desde otro lugar como escritor. Hoy en Tirando Data, El Legado, capítulo dedicado al básquetbol. Experiencia en China, bueno, fue el primero que fue como jefe de prensa, nunca había ido como jefe de prensa a un mundial y eso ya fue increíble. Significó mucho porque también desde los resultados el equipo pudo conseguir un subcampeonato muy importante para el básquet argentino y además el equipo trascendió un poco las expectativas iniciales, pudo escribir historia propia y llegar a un subcampeonato que al día de hoy sigue siendo muy reconocido. La creación de la Liga Nacional de Básquetbol marca un antes y un después para este deporte de nuestro país. Más adelante aparecería Manu Ginóbili, tanto en la selección como en la NBA. Hoy en Tirando Data, El Legado, capítulo dedicado al básquetbol. ¿Dónde tenemos que arrancar? 1950 puede ser un buen disparador. ¿Un buen disparador? Sin lugar a dudas. La historia de la selección marca que ese fue el primer hito histórico, el primer gran triunfo. Argentina ahí salió campeón del mundo en un mundial disputado justamente en Argentina, en el Luna Park. Y a partir de ahí como que la pasión se expandió. Ya se venía jugando al básquet bastante, pero ahí como que explotó. No fue casualidad, sino que hubo todo un proceso para que se dé esa circunstancia. Sin lugar a dudas, y también una camada de jugadores muy talentosa, con Furlong como referente, y Canavesi como entrenador. Después hubo un par de trabas políticas que le impidieron seguir adelante con sus carreras, pero más o menos la semilla como que se gestó ahí. ¿Y qué pasó del 50 hacia adelante, donde no se pueden tener logros internacionales y la competencia nacional como que se empieza a bifurcar? Sí, hubo ahí un poquito de conflicto político, como te marcaba, también institucional. Y después el hito fuerte que marcó el despegue del básquet argentino fue la creación de la Liga Nacional, con León Nasnudel como abanderado y referente y ícono absoluto para la disciplina, que permitió que el básquet, que ya se disputaba a nivel federal con bastante pasión, tuviese una organización y una competencia propia, digamos. Antes de meternos en la creación de la Liga Nacional, mientras tanto el básquet se desarrolla fuerte en el interior, sí, en todo el país, en ciudades como Bahía Blanca y también nuestros torneos metropolitanos aquí en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Por supuesto, por supuesto. El básquet tiene una raíz muy fuerte en el interior, de competencias incluso provinciales, torneos argentinos, y en Buenos Aires siempre fue una plaza muy fuerte también. Más allá de que el fútbol obviamente siempre es prioridad, el básquet ocupó un lugar muy fuerte y sobre todo en los últimos años. Hasta que llega León Nasnudel y es el visionario, el que plantea la necesidad de una organización. Sí. Él propone que hace una competencia, que esa competencia no es para los que quieren, sino para los que pueden. Y ahí se gesta la Liga Nacional, que al fin y al cabo termina siendo como la cuna de los grandes jugadores que compusieron la generación dorada posteriormente. A partir de eso surgieron infinita cantidad de jugadores talentosos que tuvieron como un lugar para gestar, para crecer y para desarrollarse y después despegar a Europa, que es donde verdaderamente explotan, ¿no? También tuvimos un mundial en 1990 que se vuelve a desarrollar en el Luna Park. Digo todo esto porque hay jugadores como Milanesio, Pichi Campana, que son referentes para los jugadores que después vamos a empezar a hablar. Sin duda, Milanesio y Campana son referentes totales, pero de las generaciones posteriores y de la historia del básquet argentino. Lo que tuvo ese mundial fue que a nivel organizativo estuvo flojo, o había muchos problemas políticos, falta de presupuesto y se terminó notando. Y el equipo argentino también llegó a los tumbos, cambiaron el entrenador un tiempito antes, pero sí significó algo fuerte para el país y lo mismo, el básquet tuvo por lo menos visibilidad a nivel nacional. Destaquemos que de la Liga Nacional en equipos Ferro, Atenas de Córdoba. Sí, esos son los dos pilares históricos. Estudiantes de Bahía Blanca, también un equipo que compitió muchísimos años. Más tarde Peñarol de Mar del Plata. Después hubo muchos equipos que salieron campeones pero terminaron desapareciendo porque la liga pasaba mucho eso. Jepu, Independiente de Pico, Olimpia de Venado Tuerto. Después hubo clubes de fútbol que se metieron que también lo hicieron muy bien. Boca es un ícono, lo hizo Lanús. Racing llevando las nubes. Racing tuvo el debut de Chapu Noción en la liga, es en Racing. Y León también dirigió ahí.
¿En esos momentos era casi imposible soñar con una medalla olímpica? Y en esos momentos era utópico, sí, lo mismo que considerar que un jugador podía llegar a la NBA era difícil. Por ejemplo, Campana, que era un referente total para el básquet argentino, fue a probarse y no pudo quedar en Nets. Montenegro lo había intentado antes, pero es como que estaba todo muy lejos. Argentina... Spiel también era uno de los indicados. Spiel fue un jugadorazo y fue uno de los primeros que puede, al menos de las camadas del 90 en adelante, irse a Europa y trascender allá, que también era algo que le costaba mucho a los jugadores argentinos, era para poco. Y a partir de que se abre la puertita empiezan a emigrar muchos jugadores a Europa y eso repercute en la selección también, porque los jugadores venían con otro bagaje, con otro roce internacional, con jugadores europeos, que le terminó sirviendo a Argentina como selección para proyectarse, para despegar y finalmente para lograr la medalla olímpica en 2004. Mientras tanto estaban creciendo y desarrollándose en Bahía Blanca un tal Pepe Sánchez y un tal Manu Ginóbili. Y aparece Oberto y aparece Montecchia, Volkowski también triunfando en ese momento, Hugo Conocchini. Es como que se dio una aparición de muchos jugadores de camadas bastante cercanas entre sí en diferentes puestos, Chapu mismo, Scola mismo, y eso posibilitó que el equipo tuviera una conformación muy buena en todas las posiciones. Y ¿no? aparecen en momentos importantes también en la Liga Nacional, por supuesto. Sin duda, la mejor época de la Liga para mí, que fue fines de los 90, comienzo de los 2000, con todos esos jugadores jugando en Argentina antes de irse, fue un momento de furor, la competencia era excelente. Nos metemos en la selección argentina. ¿Quién es el que toma la batuta para darle forma a buenos jugadores que estaban en la Liga Nacional para empezar a darle una identidad al equipo nacional? Y en la época que se comienza a gestar la generación dorada, el primero que empieza a marcar una línea es Guillermo Vecchio. Lleva a varios jugadores, a Leo Gutiérrez, me acuerdo, a Victoriano, a Paladino. Él empieza a formar un grupo que después termina de consolidar Julio Lamas, el entrenador que lo siguió. Y ahí ya se empieza a gestar la generación dorada, que es en la previa del Mundial 98 en Grecia, donde juegan Manu y Pepe, ya son parte de un equipo en el que también estaba Milanesio, por ejemplo. Ahí es la única vez que coinciden las dos camadas. Y ya la camada posterior se empieza a adueñar de la selección como propia, y el siguiente mundial, que es Indianápolis 2002, Argentina ya explota, termina saliendo segunda, la final histórica esa con Yugoslavia, que pierde en suplementario. Un gran mundial fue ese. Histórico, sí. Es el torneo que Argentina derrota al Dream Team por primera vez en 87 partidos, no había perdido nunca y perdió ahí con Argentina. Y eso es, digamos, la antesala de Atenas 2004. Exactamente. ¿Qué pasa en Atenas 2004? Y en Atenas 2004 el mismo equipo de Indianápolis prácticamente coincide 2 años después en los Juegos Olímpicos de Atenas y logran un resultado que es histórico para el básquet argentino y también para el básquet continental, porque la verdad que fue muy significativo lo que logró ese equipo, lo bien que jugaba, no tanto como el Indianápolis, pero sí era contundente y terminan logrando una medalla de oro que al día de hoy es el logro máximo de la historia del básquet argentino. Alcanzada la medalla dorada en Atenas, el equipo sigue teniendo altos rendimientos. Sí. Ahí es como que la generación dorada mantuvo durante muchos años su constancia en la elite del básquet internacional, porque 2 años después juega el Mundial de Japón y consigue un 4º puesto, que es un partido que Argentina pierde la semifinal ante España en el último tiro, un tiro que erra Nocioni, que le daba el paso a la final, y ahí Argentina era candidata al título. 2 años después consigue un bronce olímpico en Beijing. Es como que el equipo logró mantenerse a pesar de que algunos nombres ya se iban bajando y aparecían otros nuevos, Pipa Gutiérrez, Paolo Quinteros, Prigioni, pero se mantuvo una constancia y sobre todo hábitos de trabajo, profesionalismo para competir, un respeto supremo por la selección, por las convocatorias, que se fue llevando de generación en generación hasta la actualidad incluso. Mientras tanto, Manu hacía historia en los San Antonio Spurs y se empiezan a sumar más jugadores argentinos a la NBA. De los que empezaban a triunfar en NBA y en Europa, cuando venían a la selección marcaban esa diferencia. Manu, después fue Scola, también estuvo Chapo, jugó 10 años en la NBA, 10 temporadas, Germán, Delfino, Pepe, Volkowski. Prácticamente todos los jugadores de la selección dorada en algún momento en su carrera trascendieron a nivel internacional, casi todos. Nos vamos a meter en el legado, porque después de la generación dorada hay un grupo de jugadores
que nos vuelven a sorprender gratamente. Exacto. Porque lo mismo, cuando terminó el retiro de Manu y Chapu Noción en 2016 implicaba también el fin de la generación dorada. Ya no quedaban más referentes salvo Scola. Entonces ahí, a partir de ese corte tan significativo que también fue hasta simbólico, había que rebelarse y tomar posición nuevamente para superar un poco las presiones, las comparaciones, las expectativas que se habían generado en torno a la selección de básquet y tratar de estar a la altura de las circunstancias, que era lo que los jugadores más jóvenes tenían mucho temor. Pero bueno, por suerte se terminó concretando. Argentina logró el subcampeonato en China y fue muy valioso. ¿En qué se basan estos jugadores? ¿Qué tienen de la generación dorada y qué le agregan para mantenerse en el top del mundo? Y ahí tiene mucho que ver Scola en eso, porque él, como referente de las dos generaciones, la generación dorada y la actual, él fue transmitiendo todo lo importante que era jugar para la selección, respetar al equipo argentino, la bandera, pero además entrenar con profesionalismo, los descansos, las comidas, los momentos de competir, la seriedad, aceptar la derrota, miles de cosas que los jugadores nuevos captaron, absorbieron bien, y ahora ellos tienen la misión de trasladarse a las próximas camadas, los próximos años. Contame cosas que te gustaría que todo el mundo sepa de ese libro. Y bueno, este libro retrata un poco ese proceso, cuenta un poco lo que les costó a los jugadores nuevos tratar de sobreponerse a una situación muy incómoda que era reemplazar a la generación dorada, relatado por los propios jugadores de todo lo que fueron sufriendo. Son muchas historias de superación, pero también de conformación de un grupo que eran chicos muy jóvenes cuando arrancaron y que terminaron prosperando. ¿Qué papel cumple el entrenador, Oveja Hernández? Absoluto, importantísimo, determinante. Él es un líder que es de los mejores que yo vi. Es un tipo que no interviene si la situación no lo amerita, ¿no? Es muy tranquilo. Si hay una turbulencia, trata de que se corrija sola, respalda mucho al jugador, no lo exige de manera desmedida cuando terminan las prácticas, y en la cancha marca siempre una diferencia porque es un entrenador muy inteligente, interesante. La verdad que, y además de todo, es un tipazo, que no es un detalle menor. Facu Campazzo y su llegada a la NBA. Es un referente de este grupo, el máximo referente, fue el primero que se quiso rebelar ante la situación y demostrar que querían escribir historia propia. Él fue creciendo con el paso de los años hasta ser hoy un tipo ultra profesional que pudo cumplir su sueño de llegar a la NBA relegando todo, incluso muchísimo dinero, pero que quiso cumplir el sueño y lo está cumpliendo. Lo está haciendo muy bien incluso para mí. ¿Qué jugador tenemos que marcar con el resaltador fosforescente? Y de esta camada actual hay jugadores muy interesantes. Gabriel Deck es uno, que para mí va a terminar llegando a la NBA, Luca Vildosa lo mismo, son dos chicos muy talentosos, todavía jóvenes. Y después esta camada tiene jugadores en distintos puestos que son muy esforzados, muy dedicados, muy buenos compañeros y también talentosos, ¿no? La Provítola, Garino, Brusino, Delía, son muchos, la verdad es una camada compacta. ¿Cómo imaginás el básquetbol argentino en los próximos años luego de esta generación dorada, del inicio de la Liga Nacional, de la generación dorada y este legado que le están dando al futuro? Creo que la proyección internacional es buena, hay buenos jugadores, hay un chico que se llama Leandro Bolmaro que fue drafteado hace poco, hay otro chico que se llama Cafaro, hay una camada que es la del 2000 que es muy interesante. ¿Y soñás con que haya más lugares como estos en plazas públicas para mí es clave, para que la gente venga y juegue básquet? Para mí es clave porque todo arranca acá. Muchísimos chicos terminan arrancando a jugar al básquet acá, después pasan a los clubes, que también es otro espacio decisivo, y así se terminan formando jugadores. Así nace todo. No me imagino un mundo sin básquet, la verdad. Me parece que es una disciplina que lleva muchos años de competencia, de disputa y que se disfruta mucho. Las reglas del juego son divertidas y además hay muchas canchas como la que tenemos acá atrás que hacen que la disciplina se mantenga en vilo siempre. Hasta aquí llegó otro capítulo. Suscríbete, dale like y compartilo para que lo vea todo el mundo. Además, deja un comentario acerca de qué otra historia te gustaría conocer en otro capítulo de Tirando Data.